En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 19 después de Pentecostés, y en el relato del Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, vemos la parábola de nuestro Señor, de los convidados. Vemos cómo nuestro Señor parece que le gustaban las nupcias, las bodas, los banquetes, los festines. ¿Y por qué no? Si eso parece ser que es lo que más muestra la armonía, la caridad y la comunión en la amistad. Quizás por eso le gusta tanto hablar de bodas. No era un solterón amargado, ni un protestante o musulmán que el vino es malo, aunque por debajo de cuerda se emborrachan como unos toneles increíbles. Pero bueno, no ese es el caso, sino es no considerar nada malo. Malo es el desorden, el exceso, o invertir el orden y el fin de las cosas, que es peor. Porque hay pecados por desorden, por exceso, por defecto, y otros más graves, antinaturales, que van en contra del fin y que invierten el fin. Son mucho peores. Y no voy a dar ejemplos, porque supongo que los sabemos bien. Pero así es la gama. Entonces nuestro Señor no vacila en proponerle a los fariseos, a los escribas y a todo el que estaba ahí alrededor de él, la parábola de los convidados, del gran festín, de ese rey medio estrambótico. Las parábolas de nuestro Señor son estrambóticas, como dice el padre Castellani, claro. Cuando uno quiere memorizar, y las técnicas de mnemotecnia consisten en ideas estrambóticas para que se nos queden. Por ejemplo, me salgo un poquito del tema, pero por ejemplo, la gran calculadora humana del mundo, más rápida que las computadoras de la NASA y de lo que fuera, que es un colombiano, dicho sea de paso, que yo conozco personalmente, fíjense, más rápido que una computadora. Un colombiano nacido en Málaga, allá en un pueblo perdido de Santander. Y vence a las computadoras en el cálculo que sea. Y el hombre tiene ya ganado no sé cuántos récords Guinness o Guinness de el número pi, que es un número indefinido. Y él lo ha calculado en no sé cuántos miles después de la coma. ¿No? El número pi, que es la relación que hay entre la circunferencia y el diámetro. 3 veces coma 15, 16 o 16, 14 y pu. Bueno, y él tiene memorizado hasta 150.000 números, una cosa así. Y le pregunté. Él no me quiso mucho decir, porque evidentemente no se va a poner él ahí. Duró 2 días o 3 días
recitando de memoria el número, calculándolo. Pero él ya lo tiene calculado, él no se va a poner a hacer el cálculo ahí. Y entonces él va por paquetes, memorizando los números y así. Increíble, la memoria. ¿Y cómo lo hace? Por las ideas estrambóticas. Se imagina cualquier cosa, un número o paquete de números, a tal idea, y entre más estrambótica, mejor. Entonces, yo enseguida la pillé, porque algo también había leído de esas técnicas de memorización. Pero bueno, y hasta ahora es el que más ha logrado llevar más lejos ese número pi. Bueno, las ideas estrambóticas. Así nuestro Señor, con sus parábolas estrambóticas, quiere que nos las memoricemos, las recordemos. Por eso esas exageraciones inauditas, que está loco el rey, se encoleriza, manda a matar. Después, oye, ¿y tú? ¿Qué te pasa que no estás vestido con el traje nupcial? Pero oye, ¿no le dijiste a tus siervos que vayan y traigan a cuanto vieran por ahí, por diosero, leproso y lo que fuera? Y después, ¿y tú qué haces? Que no, qué descomunal, de locos parece, estrambótico. Justamente porque por la pedagogía, para que nos queden grabadas esas parábolas que nos manifiestan semejanza de cosas o tomada de cosas de la realidad, para que trascendamos a las cosas de lo sobrenatural, espiritual y misterioso de Dios, que no vemos ni tocamos, pero que son realidades, que hay que tener en cuenta y no olvidar. De ahí entonces esa perplejidad que nos pueden dar las o algunas de las 120 parábolas enumeradas por el padre Castellano. Y para colmo de remate, con la palabrita, muchos son llamados y pocos los escogidos. Y aquí terminamos de enredar el rizo. Así que muchos los llamados y pocos los escogidos. Y vienen los pseudo teólogos, los pseudo predicadores, o los netos imbéciles, si me perdonan, porque a mí me da indignación teológica. Muchos los llamados a salvarse y pocos los que se salvan. ¡Ah, qué bien! Ni Calvino ni Lutero podrían haberlo dicho mejor. Y esto lo dicen grandes teólogos de la iglesia. Claro que se armó un zafarrancho tremendo con el tema de la predestinación. Porque no solamente Calvino se puso a decir, pues bien, como buen bruto alemán que era, o francés, porque parece ser que Calvino era francés, Calván. Entonces, si no me equivoco, pues poco importa, era germánico. Y los germánicos son brutos. Hay algunos muy inteligentes, pero no hay que creer que porque tienen el pelo rubio y ojitos azules son súper inteligentes. Porque algunos con su mandíbula de no sé qué, de rinoceronte y su cara cuadrada, no es que tengan muchas luces. Y si estudian teología, ¿qué interpretación dan? Así que cuidado. A veces mucha erudición técnica, pero poco caletre, poca materia gris, poco pensamiento. Ojo.
porque de ahí salen los Hans Kung, los Rahner y toda la élite de teólogos que son el desastre. Pero bueno, de todos modos, Calvino, pues sí, Dios predestina a que se salven unos y predestina a que se condenen otros. Y las aras de saber si yo soy salvado son las riquezas. Judío, judaico. El problema de Job. Las gracias de Dios están representadas en el éxito en esta tierra, los bienes de Dios, que me indican si yo me condeno o me salvo, predestinado por Dios. Herejía es eso. Porque Dios predestina al cielo, pero no predestina al infierno. Cuidado. Pero, si es fácil refutarlo a Calvino, por cuadrado, ¿cómo refutamos la disputa por falta de intelequia, nada más ni nada menos, de la escuela dominica y de la escuela jesuita, con Molina por un lado y Ibáñez por el otro, y ambos planean en el supino error? Y para colmo, los papas mutis. Increíble, no lo entiendo. Porque todo el problema de que si nos salvamos, si nos condenamos, y el modernismo, está pagando la factura de todos esos errores teológicos. Y ahora resulta que qué predestinación ni qué chicha, todo el mundo se salva. No hay infierno. Y yo creo en un Dios, sí, porque el católico, miren cómo es. Entonces yo como francisquito creo en Dios. Y los que no puedan rezar porque no tienen fe, deséenme buenas cosas, dice el animalito vestido de blanco. Y no es un arminio. Sí, pedazo de hereje. Te deseo buenas cosas. Como eres un perfecto hereje y apóstata, deseo que a ver si con mi humilde oración Dios tiene compasión de ti y tú crees en Él y te salves. Porque si sigues así, te vas condenado, aplaudido por todo el Congreso de la Yunay. Así de claro. Y para terminarla con él, que habló en español y terminó saludando en inglés, ok, boy, very good. ¿Entendido? Bueno. Entonces, ¿cómo arreglar el problema? La predestinación. Cuidado, no prediquen mucho de eso. Eso en Escona. Claro. Si yo me hago eco de una tradición teológica falseada y no tengo suficiente inteligencia para buscar a los buenos doctores tomistas que contra otros tomistas han aclarado la cuestión, voy perdido. Pero claro, si ese gran doctor tomista es Ibáñez y es el non plus ultra del tomismo, ¿cómo lo voy a contradecir? Pero es que Ibáñez no fue tan inteligente, fue español del siglo de oro de España, pero no entendió a Santo Tomás. Fue más bien un cayetanista, filosóficamente no captó la profundidad metafísica de Santo Tomás. Entonces nada raro tenga
que menos me capte el problema de la libertad y de la gracia, problema teológico crucial. Y pretendiendo defender la tesis de Santo Tomás contra los antitomistas suarecianos y de la escuela jesuita, entonces se expongan en nombre de Santo Tomás errores por combatir a los enemigos de Santo Tomás, pero igualmente yo me hago enemigo de Santo Tomás porque lo defiendo mal. Y como masca la iguana. Y no voy a entrar, porque es muy complejo incluso el lenguaje y alambicado. Me toca sintetizar y abreviar. Pero para que nos quede clara la cosa. Por un lado, como dice el padre Castellani, que es jesuita, pero de eso sí no lo sigue, nuestro Señor no quiso aquí decir que son muchos los que se salvan, muchos los que llamados al cielo, no son muchos, sino todos, porque Dios llama a todos a que vayan al cielo, no a muchos, y que pocos son los que se salvan, porque la misma parábola me dice que es uno el que se condena, uno el eyectado. Y otra parábola por allá me dice que 5 vírgenes bobas, imbéciles o tontas, y 5 inteligentes, sabias y prudentes. Entonces, mitad y mitad. Entonces, ¿cómo? ¿Mitad y mitad? ¿Uno solo? ¿Muchos pocos? Evidentemente que aquí no está nuestro Señor, como han creído los teólogos, determinando o insinuando si son muchos o pocos los que se salvan. Eso queda en el misterio de Dios. Pero tú tienes que saber que nadie se va al infierno si no es por voluntad propia, libre. Y que Dios a nadie le niega la gracia para salvarse. Y si no se la da es porque pone un óbice, un obstáculo. Pero claro, aquí vienen los enredos de los teologuillos y de grandes personajes como Báñez, que representa a la pseudo escuela tomista. Esto hará rechinar, pero ya bájense del catre los dominicos y dense cuenta que con Cayetano, Báñez y compañía, Juan de Santo Tomás, por nombrar 3 pivotes, han destrozado a Santo Tomás. Y quizás por eso les vaya tan mal a los dominicos de Abrillé, por no parar mientes. Y lo digo porque de esto se los he dicho y poco caso han hecho, pues que sigan. Bruto, te quedarás bruto y medio. Entonces, si yo digo, la gracia sí, pero suficiente y eficaz. Ah, qué bonita distinción. Y la suficiente, suficiente que no me sirve para nada. Y la eficaz que me sirve para todo. Entonces, si Dios me da una gracia suficiente, pero que es ineficaz, no me está dando nada, no sean idiotas. Lo que Santo Tomás dice es que da la gracia suficiente para incoar el acto y llegar al término, pero no de modo infalible, sino de modo falible, es decir, que puede ser obstaculizada. Y la eficaz es la que no puede ser obstaculizada, es inimpedible, infalible. Pero esa gracia no es la común y ordinaria. Pero si yo empiezo a decir que es suficiente y no sirve para nada, sin decirlo, pero de hecho no llega a término, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Tengo un bote con remo, pero que el remo, cuando lo meto en el agua, ahí me quedo porque se partió.
no sirvió para nada. No. Primer error. Y así se le van sumando otros. Porque aquí está toda la cuestión teológica del conocimiento de Dios. Pero baste no saber que Dios en su infinita eternidad todo lo sabe. ¿Cómo? No sé, pero todo lo sabe. Y sabe lo que no es. Es el saber de simple inteligencia, como le llaman o que le quieran llamar. Los posibles que pudieron ser, pero no son, ni serán jamás. Y sabe todo lo que es. Y lo puede saber por vía de eternidad o por vía de causalidad que Él cause, con gracias eficaces, inimpedibles. Y también de lo que Él cause, pero de una manera que puede ser impedida. Entonces, como el ser humano tiene inteligencia y es defectible por propia naturaleza, como incluso los espíritus puros o ángeles, y por eso pueden defeccionar, son defectibles, no infalibles, únicamente Dios es así. Y lo que Dios haga participar de esa infalibilidad, entonces Dios sabe todo. Y en mi caso concreto, y el de todos nosotros, Dios sabe, por providencia general, divina, Dios omnipotente y providente, lo que vamos a hacer con las gracias defectibles o suficientes de su providencia divina. Sabe perfectamente quién va a corresponder y quién no va a corresponder. Y después, si Él le quiere dar ya la última gracia para que se salve. Y si no se la da, se condena. Entonces, ¿qué pasa? Que se comienzan a discutir por pelearse entre escuelas mediocres, de tomistas a medio pelo y de antestomistas a pelo entero, jesuitas y dominicos. Y entonces, pretendiendo los dominicos como Bañez, que hace escuela, que la predestinación es sin la previsión de los méritos. Y los otros dicen, no, es después de la previsión de los méritos, porque si no, ¿dónde queda la libertad? Y hay algo de verdad y mucho de error. Entonces todo el problema es cómo conjugo teológicamente libertad y gracia. Si Dios actúa como dice Bañez, es evidente que la libertad del hombre queda vulnerada. Porque haga lo que yo hago, Dios me da o no me da la gracia final y me salvo o me condeno. Y eso raya un poco en Calvino, aún siendo tomista. Los molinistas o jesuitas, queriendo combatir como hemos sabido, el protestantismo, Calvino, Lutero, no, la libertad. Y entonces ellos ponen libertad y gracia van juntas, en igualdad. Eso no puede ser, porque Dios causa la libertad también. No solamente la gracia, sino la causa, la libertad.
Y por eso todo bien que yo hago, lo hago bajo la moción natural de Dios, no necesariamente la gracia. Porque la gracia es la moción o la causalidad divina en el orden sobrenatural. Y que es doble, por lo menos hemos visto. Y la moción natural también la causa del mismo modo. Pero no anula la libertad, la fundamenta y la crea, pero yo libremente decido. El problema de la libertad, que elige no solamente los medios, sino el fin último en concreto, no en abstracto. Esto es otra cosa de la causalidad divina, de la moción divina, filosófico-metafísica, que no se ha entendido por no ser fiel discípulo de Santo Tomás. Estos son problemas de hace 500, 600 y 1000 años. Esto no es de hoy. Hoy recibimos el coletazo de todo ello y de la ignorancia supina del clero. Mucho cardenal, mucho obispo y poca ciencia. No puede ser. Poca teología. Y así vemos hoy lo que pasa. Ni un solo obispo da la talla. Y queremos obispos para tener imbéciles de obispos, y ahora parece ser que el padre Pfeiffer, con la cara de bulldog y lo bruto que es el voluntarista ese, quiere hacerse obispo. Y ya está en conexión con un obispo ucraniano o no sé de dónde, que viene de la línea de Sleepy, y se está rumoreando que se va a hacer ordenar. Ojalá que se haga consagrar el estúpido para que la estupidez se vea en su mayor profundidad. ¿Y para qué? Para seguir la iglesia. ¿Y con qué sacerdotes? Mal formados. ¡Dios me libre! Si esto es un desastre. Más vale que me quede solo con la fe del carbonero, pero que no me la venga a quitar un obispo ni un cura imbéciles. Y eso, palabra de Dios. Oye, cuidado. Es que mucho fútbol, mucha falsa pastoral y poca luz, porque la pastoral es la verdad que ilumina a la iglesia y a los fieles. Pero si caemos en el voluntarismo atroz, acción, que es terrible. ¿Y quién habla hoy de predestinación? No hablen, hasta el mismo pobre Monseñor Lefebvre, doctor en teología, dejó esto ahí, bueno, y dejó muchas otras cosas, y no es que esté hablando mal de él, pero vea, yo que no soy doctor ni en filosofía ni en teología, y le tengo hoy para sobrevivir que meter el diente, la muela y las entrañas. ¿De qué sirven los doctorados? La cuestión está aquí. Y de ser fiel discípulo de Santo Tomás. Y de ir con personas como Fabro, como el padre Muñiz o como Marín Sola. Estos dos últimos, que sobre el tema es sobre quienes me apoyo. No estoy solo, aunque ellos tienen errores por otro lado. Pero bueno, yo cojo lo que cada uno tenga de verdad. Que para eso Dios me dio inteligencia. Y no para seguir escuelas o pseudoescuelas a medias tintas. Entonces, ¿qué pasa? La predestinación es que Dios, sin merecimiento ninguno, predestinación predetermina
tú te salvas. Y te voy a dar la gracia final para que te salves. Y punto. Ahora hay que explicar el cómo. Viene Lutero o Calvino y Dios también te da el otro decreto y a ti no te la doy y tú te condenas. Herejía pura. Entonces, ¿cómo defiendo yo? Que sin mérito alguno, Dios predetermina el cielo. No predetermina al infierno a nadie. Y predeterminando a los que se salvan, ¿qué pasa con los que no se salvan? ¿Y cómo es que los unos se salvan y los otros se condenan? Y hay un problema teológico tremebundo. Entonces, para que más o menos nos quede claro, aún con la predestinación hay la libertad. Y la libertad que Dios crea, como crea todo el ser, y crea la libertad y crea la inteligencia. Y esa libertad Él no la anula, ni aún con la gracia. Entonces, para que más o menos nos quede claro, siendo gratuito la gracia y todas las gracias y la predestinación, la última gracia de salvación, infalible, por divina providencia general, Dios sabe el paquete de gracias infinitas que nos va a dar a todos a lo largo de nuestra efímera existencia. Y sabe perfectamente qué es lo que va a hacer cada uno con ese combo de gracias. Y en vista de su sabiduría eterna, Él sabe. Luego, Él, sabiendo perfectamente que libremente tal hombre se le va a oponer y se le opone, puede darle o no la gracia final, pero no está obligado a dársela, porque ha respondido mal, le ha escupido la cara. Y el orden ordinario de la gracia es las gracias para que una detrás de la otra llegues a la final y que yo te la dé. Entonces, lo normal es que si yo respondo bien a las gracias, Dios me va a dar la última gracia final ya implicada, adjuntada en las respuestas anteriores. Entonces, hay una previsión de los méritos de lo que yo haga con las gracias intermedias. Y si yo respondo a Dios, me termina dando la gracia final. Y si no respondo, no me la da. Porque yo lo que he hecho es escupirle en la cara. El pecado mortal es decirle no a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Me va a forzar libertad. ¡Qué tremendo! Y así se medio explica, porque no es que se explique, cómo se pueden unos salvar y otros condenar sin que Dios predetermine a nadie al infierno, sino solo al cielo, y cómo la libertad que Dios crea se respeta y cómo sus gracias van actuando. Y así medio se comprende mejor todo este gran misterio de la salvación eterna. Entonces, para que nos quede claro,
Si yo me condeno es por mi culpa. No porque Dios no me dé la gracia, sino es porque yo no acepto la gracia. Y si me salvo, no es por mis méritos, sino que yo, por la gracia de Dios, me salvo. Entonces, mis estimados hermanos, vemos la gran esperanza que da todo esto bien entendido y que ha sido enredado por los teólogos. Y yo me quedo admirado cómo los papas, porque no es de hoy, no le metieron el diente y teológicamente zanjaron la cuestión. Porque al dejarla así, cada uno era libre de decir lo que dijera. Y bueno, para solucionar el problema, viene el modernismo, no te hagas problema, Dios es bueno, no te condenas y todo el mundo se salva. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? De todos modos, aquí hay mucho que decir. Yo medio explico y medio mal lo hago, pero trato de que quede claro. La libertad, la gracia divina, la providencia general divina que todo lo prevé y la predestinación que es una partecita específica de la providencia de Dios. Y como Dios es bueno, sumo bien, suma bondad, suma perfección, sumo amor, y sé que me ama porque por eso existo, no me va a denegar nada de lo necesario para que yo me salve. Y como para que me salve necesito la gracia, porque yo no me salvo por la buena intención natural, necesito la gracia. Si no sería naturalismo. Otra cosa es que Dios al que se porta naturalmente bien le da la gracia sobrenatural. Pero no se salva por hacer el bien naturalmente. Que eso también les falta aclarar a los teólogos. Entonces, me lo da. Y si no me lo da es porque yo, por culpa, no quiero. Le doy la espalda. Si yo estoy en el fondo de un pozo, de un abismo, y vienen los bomberos y me tiran una soga o una silla o me bajan un ascensor y digan, bueno, suba. No, no quiero subir. Coja la cuerda. No, no quiero. Te quedas ahí, ¿qué vas a hacer? Te tiran el salvavidas y no lo coges porque no se te da la gana. ¿Qué se puede hacer? Misterio de la libertad. O sea que el problema está en nosotros, no en Dios. Por eso es importantísimo entonces tener esto en cuenta. Y las bodas, tendría que terminar aquí, pero las bodas no es solamente el cielo. No es solamente lo que dice Santo Tomás o el padre Castellani, la reprobación del pueblo judío y el llamamiento a los gentiles, sí. Pero ¿por qué tantas bodas? Y con vino y banquetes en el cielo, ¿vino para qué? Toros cebados, ¿para qué? Es que las bodas del Cordero literalmente se darán aquí en la tierra en el famoso milenio. Un solo pastor y un solo rebaño. Esa es la fiesta del Padre que quiere hacer aquí en la tierra, cuando entonces se produzca la plenitud de la iglesia en esos esponsales eternos entre Cristo y su iglesia, que son todas las almas que se salvan. Y así, una vez que se casa,
después lleva a la esposa al seno paterno en el cielo, que a su vez puede ser esta misma tierra por segunda vez, para colmo, renovada. O sea que vean el tema hasta dónde se va. Es que aquí no hay que saber parcialmente, aquí hay que por lo menos tener un barrunto total. Pero como siempre la miopía es esa, yo veo solamente un pedazo, como cuando veo el Everest eclipsado o tapado por las nubes, abajo, arriba, y no está todo despejado. Y después no es lo mismo verlo de abajo que estando arriba. Eso es lo que pasa. Por eso se requiere ciencia y sapiencia, luz que da la Iglesia, a través de la doctrina sacra, a través de sus doctores, y el máximo doctor, Santo Tomás, no como dijo ahí un burrito de por aquí, que San Agustín, el máximo doctor de la Iglesia es Santo Tomás, doctor común de la Iglesia. Porque salen a veces unos pelagatos que no dan la talla intelectual ni del bachillerato y se vienen a querer enfrentar a lo que ellos no llegan ni al tobillo. Hay que ser pero ignorante. Y no voy a dar nombres, porque los pobrecitos quedarían fulminados, pobrecitos. Pero duele ver jóvenes así de tontos. No tienen la catadura y se erigen en doctores de su medio miope saber. Por Dios. Pues bien, mis estimados hermanos, entonces tenemos las bodas de nuestro Señor. Y ahí sí, en esta tierra, muchos son llamados y pocos los escogidos, literalmente, porque no todos serán beneficiados de la primera resurrección y transformación, ni de los que quedan vivos y transformados, y esos dos grupos arrebatados a los cielos, uniéndose a Cristo y su corte celestial de ángeles. Y, por si fuera poco, los viadores que quedan para reproducir la iglesia en el milenio. O sea que vean cómo se va abriendo el panorama. Y es evidente que son muchos, porque no son todos, y pocos, muy pocos, los que lograrán, porque ya vemos cuántos esperan eso, cuántos lo predican. Entonces, ¿qué queréis, hijos míos? Evidente. ¿Cómo entonces, dentro del contexto apocalíptico, parusiaco, milenarista, patrístico, estas palabras se aplican literalmente, o por lo menos se pueden aplicar? Y así se nos aclara el panorama. Y vemos 1000 veces más esa gran y bienaventurada esperanza de la que nos habla San Pablo, y en la cual él, como les decía domingos atrás, 1 o 2, ya no me acuerdo, todo lo tenéis en la gracia porque esperáis la venida del Señor. ¿La esperamos? ¿La combatimos? ¿Qué hacemos? Lo que sí es cierto, que el que no la espera y la combate está judaizado. Por eso, detrás de todos esos monseñores restauracionistas, antiapocalípticos y antimilenaristas, hay una dosis judaica
de su cristianismo adulterado. Y le cae aquí, con nombre y apellido, no solamente a Felé, Smithberger, de Galarreta y Tissier y compañía, sino al abbé y ahora Monseñor Ford y Monseñor Williamson. Entonces, que se caigan del catre de esa falsa resistencia judaica, anti-apocalíptica, antimilenaristas. Lo menos que podrían hacer es de callar, observar, no de combatir, ni de tergiversar para colmo a Fátima. Por eso Nuestra Señora puso de decir infaliblemente, al fin mi Inmaculado Corazón triunfará, porque las bodas del Cordero serán una realidad apocalíptica después de la parusía. ¿Queda claro? Espero. Y aquí habría mucho más que explicar y que decir, pero ya me alargué y abuso de su paciencia. Pero como creo que estas cosas poco o casi nadie las dice, toca que decirlas y medio tratar de explicarlas. Y entonces, mis estimados hermanos, vemos así cómo Dios nos invita en estos tiempos a sus bodas. Y que recemos porque venga su reino. En cada Padre Nuestro, Maranatá, ven Señor Jesús, ven el reino de los cielos a la tierra. Para que Cristo Rey triunfe aquí sobre los supósitos del mal, Satanás y todos sus secuaces. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos haga comprender esas palabras del triunfo inmaculado de su maternal corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.